Bueno, continuando con nuestro desarrollo sobre introducción del narcisismo, habíamos llegado a ver en el video anterior rápidamente las vías de acceso a la introducción del concepto de narcisismo o que justificaban, mejor dicho, la introducción de este concepto dentro de la teoría psicoanalítica y habíamos citado una pequeña referencia de Freud, pero que con precisión nos marcaba que lo importante era la introducción del concepto de narcisismo, que esta obra no, si bien lo estudia, no es un estudio exhaustivo, como podemos pensarlo en un texto que es continuación de este, que es Duelo y Melancolía. Ahí vemos el narcisismo ya con un estudio en mayor profundidad. Acá quiero hacerles otra referencia de Freud luego de este comentario. Estas vías de acceso entonces permiten la introducción del concepto de narcisismo y le van permitiendo a Freud también diferenciar lo que va a ser un narcisismo primario de un narcisismo secundario. Fíjense en la página 87 de la traducción de Mororto, dice en el último párrafo, el narcisismo primario que suponemos en el niño y que contiene una de las premisas de nuestras teorías sobre la libido es más difícil de asir por observación directa que de comprobar mediante una inferencia retrospectiva hecha desde otro punto. ¿Por qué sitúo esto? Porque Freud dice que este narcisismo primario del cual nos va a hablar es más difícil de ver de manera directa en un niño que de comprobar a partir de una reconstrucción en un trabajo de análisis. Por supuesto estoy agregando otras palabras, pero a esto nos está apuntando, ¿no? Y me parece importante poder situarlo porque cuando estemos llegando al final de esta clase trabajando la diferencia entre yo ideal e ideal del yo, vamos a poder leer justamente dos cuestiones respecto del yo ideal. Pero bueno, quería situarles esto en principio para dar cuenta de cómo el narcisismo tiene una operatividad clínica también y que siempre en Freud lo primario va a estar más ligado a un trabajo de construcción a partir de lo secundario, ¿no? Este trabajo de construcción de lo primario va a dar cuenta de alguna manera de cómo debió haber sido y no necesariamente es por observación directa. Por eso nosotros venimos poniendo énfasis respecto de diferenciar con lo fenomenológico, ¿no? La observación directa podría pensarse en este contexto y en este sentido como lo fenomenológico. Entonces, ¿qué nos dice del narcisismo primario? Que supone su existencia por el delirio de grandeza que ocurre en las parafrenias, ¿no? Porque el delirio de grandeza que situaba, que no era algo nuevo, sino que se apoyaba sobre algo ya existente o ya algo previo. También lo supone por la alteración que se produce en la hipocondría, por la conducta de los niños y la sobreestimación de los padres al respecto de los niños, y por la elección de objetos narcisista. Este narcisismo primario entonces va a ser una primera colocación libidinal en el yo, cedida después a los objetos, dice Freud. Y esta primera colocación entonces se denomina narcisismo primario, a diferencia de un narcisismo secundario que van a ser por replegamiento de las investiduras de objeto, que se edifica sobre este primario, ¿no? Además de este replegamiento, va a plantear que toda persona va a tener o va a guardar un residuo del narcisismo primario. Este residuo del narcisismo primario también va a ser considerado narcisismo secundario, que va a estar ligado a lo que Freud denomina como el sentimiento de sí. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber una carga libidinal sobre el yo. Bueno, sí, para seguir con la caracterización de este narcisismo primario, ¿qué nos dice Freud? Que es la originaria investidura del yo, cedida después a los objetos, pero que en el fondo persiste. Acá lo va a comparar también, y en otros dos pasajes lo vuelve a realizar, va a comparar al narcisismo con el movimiento que realiza una ameba. Y lo compara porque permite pensar un movimiento de ida y vuelta. Yo acá me permití buscar la representación de la ameba, no sé si se llega a ver, pero Freud dice que el trabajo que hace la libido el trabajo que hace el narcisismo con la libido es
como una ameba a los pseudópodos que emite. El pseudópodo, la definición es falso pie, que sería esta extensión o prolongación. ¿Por qué es lo importante de esto? Porque justamente lo que nos dice es que puede estirarse, puede prolongarse, pero que no se rompe, y que en caso de verse con dificultades puede volver. Ese es el movimiento que hace la ameba con los pseudópodos que emite. ¿Y por qué destaco esto? Porque nos permite pensar un movimiento de ida y vuelta, donde lo que vamos a empezar a leer es un conflicto, es una lectura que se basa en un conflicto respecto de la distribución libidinal y de la dificultad en la movilidad de la libido. O sea, Freud va tomando ya un punto de vista más dinámico y económico a este respecto. Entonces, se diferencia también el narcisismo primario del secundario por la etapa de elección de objeto. Y también nos va a decir que es necesaria una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Esta nueva acción psíquica, desde la cátedra y en función de lo que se desprende del programa de la materia, va a estar leída a partir de la identificación imaginaria en Lacan. Punto que no vamos a desarrollar ahora, pero sí me parece importante poder situarlo. Entonces, el narcisismo primario, ¿cómo lo podemos caracterizar nosotros, con todas estas referencias que nos da Freud? Como la ficción de ser uno con el otro, también ligado al narcisismo redivivo de los padres, y que nos remite a una colocación divina. El narcisismo primario va a surgir entonces de la articulación entre el autoerotismo como momento constitutivo inicial, más una nueva acción psíquica, ¿no? Lo que dice Freud. Una nueva acción psíquica debe agregarse al autoerotismo para que se constituya el narcisismo primario. Acá me detengo porque quiero hacer una aclaración respecto del autoerotismo. El autoerotismo acá se presenta como un momento inicial y constitutivo, ¿no? Como un pasaje obligado de todos y de cada uno. Pero también, si nosotros ya lo articulamos con algo de pulsiones y destinos de pulsión, ahí, en ese otro texto vamos a leer que durante el narcisismo primario la modalidad de satisfacción pulsional es autoerótica. Pero acá entonces tenemos que situar al menos dos formas de pensar el autoerotismo. La primera como momento constitutivo y de pasaje obligatorio de todos y de cada uno. La segunda como forma de satisfacción pulsional propia del narcisismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos ubica es que el autoerotismo está en relación a la falta de objeto psíquico. Y por un lado tendríamos una lectura más, si se quiere, dinámica, que sería la del autoerotismo como momento constitutivo, y en el autoerotismo como forma o modalidad de satisfacción pulsional propia del narcisismo primario, tendría más en cuenta, podríamos decir, un sentido más tópico. ¿Por qué? Porque justamente lo que venimos situando es que en el narcisismo primario los límites entre el yo y el otro no son del todo claros. Esto Freud lo trabaja con detalle y con mucha precisión cuando va armando de alguna manera distintas gradaciones del yo y pone énfasis en el yo placer purificado, donde vamos a ver que hay cuestiones del mundo exterior que son, por así decir, percibidas como parte del yo. Con lo cual, ¿qué nos dice? Que el autoerotismo, al ser modalidad de satisfacción pulsional propia del narcisismo, es que no hay un objeto diferente para el yo respecto a la satisfacción o respecto del placer. Entonces, una pregunta, ¿puede haber narcisismo primario sin autoerotismo? No, porque no habría objeto diferenciado del yo respecto del placer en el narcisismo, ¿no? ¿Puede haber autoerotismo sin narcisismo? Sí, antes de que el yo se constituya. Bueno, dice Freud, página 74. Es un punto necesario que no esté desde el inicio una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser desarrollado. Algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya, ¿no? Como les decía antes. Hay una nueva acción psíquica que se agrega
o que se articula al autoerotismo para que el narcisismo se constituya. Y en la página 96 leamos lo que dice. El desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo primario y engendra una intensa aspiración a recobrarlo. Entonces acá, si lo leemos rápidamente, podemos caer en una contradicción. ¿Por qué? Porque primero nos dice que es necesaria la constitución del yo para que el narcisismo se constituya, valga la redundancia, y acá nos dice que la constitución del yo o el desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto a este narcisismo primario. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando Freud? Que el yo que se constituye en el narcisismo no es un yo definitivo, sino que es por así decir, un primer esbozo de yo. Y por eso con anterioridad les ponía énfasis que en el narcisismo primario los límites entre el yo y el otro no son del todo claros, son difusos. Incluso avanzo un poco más en la clase, vamos a ver que Freud, cuando habla de los cuidados parentales, plantea que esos cuidados prolongan artificialmente el estado de narcisismo primario, porque justamente evitan la introducción del displacer. Y esto es fundamental, nosotros lo vamos a ver cuando trabajemos pulsiones y destinos de pulsión, cómo la construcción de un objeto o la diferenciación entre el yo y un objeto no viene por la vía del amor, sino por la vía de lo que Freud denomina odio o displacer de manera inicial. Bueno, y acá quiero tomar una diferencia que en el texto no queda del todo clara, pero si nos remitimos a la conferencia 26, ahí Freud lo presenta de manera muy clara, que es la diferencia entre egoísmo y narcisismo. El egoísmo apunta al yo y va a tener como investidura o energía psíquica, si queremos situarlo así, el interés. Mientras que el narcisismo va a tomar en cuenta la satisfacción pulsional y se fundamenta en la libido. Esto lo pueden ubicar en la conferencia 26, en la página 380. Bueno, entonces, les había mencionado con anterioridad que la introducción del concepto de narcisismo se conoce como la ampliación de la primera teoría pulsional. Freud empieza a hablar de libido yoica a partir de 1910-1911 con lo que se conoce como el caso Schreber. El caso Schreber no fue un caso que Freud haya atendido, sino que Freud lo que hizo fue tomar las memorias de lo que fuera un presidente de la Corte Suprema de Alemania en ese momento, que había tenido un delirio, había escrito un libro sobre sus memorias y donde daba cuenta de su delirio, y Freud había leído analíticamente esa obra. A lo que Freud le llamó la atención, sobre todo, era de alguna manera los puntos de similitud entre el delirio que había construido el presidente Schreber con su teoría libidinal, cómo justamente la teoría libidinal permitía hacer una lectura de esta construcción delirante. Para quien le interesa, el texto de Freud se llama Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Algo que, por supuesto, es una obra inmensa, impresionante y grávida en consecuencias clínicas y teóricas, pero de manera también general me parece que permite diferenciar en este momento de la carrera claramente lo que es la cuestión cognitiva de lo que es la posición subjetiva. Porque si uno lee las argumentaciones del presidente Schreber, está bien que Freud no las presenta, pero si les interesa también puede remitirse al libro de Schreber que se llama Memorias de un enfermo nervioso. Si uno lee las argumentaciones de él, vemos que las facultades cognitivas no se hallaban deterioradas en lo más mínimo, sino que conservaban una precisión muy rigurosa. Pero por supuesto eso no da cuenta de su posición subjetiva. Bueno, continuamos con nuestro trabajo sobre esta obra de Freud. Freud va a decir que al principio hizo una distinción entre pulsión yoica o de autoconservación y pulsión sexual.
que surgió por la explicación del conflicto que da origen a la neurosis. Entonces oponía interés y libido. Acá, en la página 76, va a afirmar que además se apoyó en otras bases. Y dice que se apoyó en la distinción entre el hambre y el amor, en los factores biológicos, esto es donde hace una alusión a la reproducción sexuada, justamente porque el hombre tendría una doble existencia. Por un lado, es mortal y por otro lado es portador de una sustancia inmortal en tanto hace la reproducción, ¿no? Y como tercer factor sitúa los sustratos orgánicos, donde se puede leer una, una posición de anticipación a lo que después serían conocidas como las hormonas, ¿no? Habla de sustancias químicas dentro del cuerpo. Y justamente en la página 75 es donde nos ubica con precisión que las nociones de libido yoica y libido de objeto son una prolongación de aquella primera distinción. Yo les voy situando las páginas para que ustedes puedan ubicarse al momento de la lectura en estas precisiones, para que no pasen desapercibidas, ¿no? Entonces, esta prolongación, ¿por qué es? Por lo que ocurre en la psicosis o parafrenias, donde se observaba una estasis libidinal yoica o estasis de libido de objeto, porque además en el tratamiento con neuróticos el narcisismo aparece como una resistencia, y por las vías de acceso, ¿no? Que nos había descrito con anterioridad Freud. Entonces, ahora el conflicto empieza a ser leído más en términos de distribución libidinal, de distribución y movilidad de la libido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo patógeno van a ser los obstáculos a la movilidad. Lo pueden ubicar también en la conferencia 26, en la página 383. Entonces empieza a ponerse el énfasis más en el punto de vista dinámico y económico. Bueno, donde en distinción al primer punto de vista que priorizaba Freud, que de alguna manera era más el tópico, ¿no? Siempre están los tres puntos de vista, sobre todo en este momento, el tópico, el dinámico y el económico. Cuando decimos prioriza uno de esos puntos de vista, no quiere decir que desatiende el otro, sino que está poniendo énfasis en función de lo que está pudiendo o queriendo explicar en ese momento. Y nos dice Freud, página 82, un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Y por fuerza enfermará si a consecuencia de una frustración no puede amar. Entonces, justamente ahí leemos claramente cómo la dificultad está puesta en los obstáculos a la movilidad de la libido. En la neurosis se trata de libido de estasis libidinal de objeto, mientras que en la psicosis estasis libidinal yoica. Y vemos una oposición entre lo que es libido yoica y libido de objeto. Y acá dice algo que me parece que es fantástico, Freud, ¿no? Porque sitúa que cuanto más gasta una, más empobrece la otra. Y es algo que también leemos rápidamente y no reparamos en la importancia de eso. ¿Por qué? Porque es totalmente contrario al sentido común. Cuanto más gasta una, más empobrece la otra. Debería, si fuera algo de sentido común, debería ser cuanto más gasta una, más empobrece, pero no. Cuanto más gasta la libido de objeto, más empobrece la libido yoica y viceversa. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite situar que este gasto del que Freud habla es un gasto en términos de trabajo, en términos de colocación libidinal. Por eso sitúa que el enamoramiento implica, es la fase superior del desarrollo de la libido de objeto y implica un empobrecimiento del yo. Si no, no se explicaría. Entonces, también justifica que nosotros hayamos venido poniendo tanto énfasis en esta otra definición no tan difundida del narcisismo, que es colocación o posición libidinal. Bueno, para ir avanzando rápidamente y no extendernos demasiado, quisiera que ya pudiéramos empezar a ver cierta diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo, que Freud empieza a delinear hacia el final del texto. Freud se pregunta, ¿no? En la página 90, dice, ¿qué ha hecho de su libido yoica, ¿no? En alusión al adulto normal? Y Freud va a empezar a plantear justamente que después de la etapa de la elección de objeto, hay una restricción del narcisismo.
Justamente esta restricción del narcisismo es producto del complejo de castración, del despertar del juicio propio y de las admoniciones del mundo exterior. Y Freud va a decir que esa libido yoica fue desplazada a una formación llamada ideal del yo. Y lo ubica como en este momento lo ubica como una parte del yo y como condición de la represión. Caractericemos rápidamente al ideal del yo y yo ideal para avanzar en la clase, ¿no? Ideal del yo es presentado acá como condición de la represión, va a ser como una parte del yo, y al ubicar que es una parte del yo también que nos está diciendo Freud, que hay un yo escindido. Va a estar vinculado al narcisismo secundario y al sentimiento de sí, en tanto me marca como no todo y como que algo me falta para llegar a recuperar el yo ideal. Va a ser el sustituto del narcisismo primario, va a recaer sobre él el narcisismo, el amor de sí mismo, que en la infancia gozó el yo real, va a ser el ideal por el cual se mide el yo actual y lo que se proyecta frente a sí como su ideal. Por otra parte, en comparación o en oposición en ciertos momentos al ideal del yo, tenemos el yo ideal, que es presentado como el yo real de la infancia, el que gozó de todas las perfecciones, el que se presenta como la ficción de ser uno con el otro, ¿no? Donde Freud plantea que está el narcisismo redivivo de los padres. Podríamos ubicarlo también ligado a la inmediatez del quiero todo ya. Este yo ideal también se ve prolongado a partir de la satisfacción de las pulsiones de autoconservación por parte de los cuidados parentales, porque le evitan el displacer, y va a estar vinculado al narcisismo primario. Asimismo, habíamos situado características del ideal del yo, también va a empezar a presentar Freud lo que denomina la conciencia moral. Hace una introducción en la página 92 y va a ubicar que la conciencia moral es lo que mide al yo actual con el ideal. Después, por supuesto que esto lo va a situar ligado al super yo. Por eso nosotros también estamos haciendo toda esta introducción, porque todo esto después se va a ver modificado y ampliado a partir del cambio de tópica en 1923. Esta conciencia moral Freud la toma y la presenta a partir del delirio de observación, donde justamente ve a esta instancia operando sin freno alguno, ¿no? Pero Freud lo toma para indagar la estructuración del yo, o más que la estructuración, la estructura del yo. Y remarcando que siempre nos muestra un yo escindido. Y me apuré en esto porque quiero detenerme en esta cuestión entre el yo ideal y el ideal del yo. Por lo general nosotros, como yo lo presenté recién, hacemos yo ideal en la infancia, ideal del yo a partir de la pubertad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O en la vida adulta. Pero hay dos párrafos de Freud, uno de la conferencia y otro de introducción del narcisismo, que quería problematizar con ustedes. La primera, que voy a leer de la página 390 de la conferencia 26, dice: siente en el interior de su yo el reinado de una instancia que mide su yo actual y cada una de sus actividades con un yo ideal que él mismo se ha creado en el curso del desarrollo. Lo llamativo es que ahí habla de un yo ideal, pero que debería decir en realidad ideal del yo, ¿no? Dice, con un yo ideal que él mismo se ha creado en el curso del desarrollo. Y algo similar ocurre en la página 91 de Introducción del Narcisismo, donde dice, y sobre este yo ideal recae ahora el amor de sí mismo de que en la infancia gozó el yo real. Pero acá, en Introducción del Narcisismo, de alguna manera Freud se rectifica o subsana, por así decir, esta tensión. ¿Por qué dice? Porque continúa diciendo, el narcisismo aparece desplazado a este nuevo yo ideal, que como el infantil se encuentra en posesión de todas las perfecciones. Justamente al ubicarnos nuevo yo ideal nos ubica que no es el anterior o el yo ideal antiguo, pasado, sino que es un nuevo yo ideal, con lo cual podemos leer sin mayor dificultad que se trata del ideal del yo. Pero en la conferencia 26, que es posterior en el tiempo, no hace esta salvedad, ni esta aclaración, ni esta rectificación.
¿Y qué es lo que me parece importante que se puede extraer de acá? Que justamente, a partir de la conferencia 26 sobre todo, que el yo ideal es una instancia que se construye en tanto perdida. Quiero decir que se construye en tanto ficción y que no tiene una existencia necesariamente concreta, ¿no? Como decía Freud con anterioridad, el narcisismo primario es más difícil de asir por observación directa que si lo reconstruimos de algo posterior. Justamente me parece que lo importante de acá es que nos permite situar que, que el yo ideal es es una construcción que se va realizando, que es una ficción, que no le resta ni su importancia, ni clínica ni teórica, sino que permite ubicar justamente con mayor precisión de qué se va tratando el asunto. Bueno, llegados a este punto, veo que también ya se extendió bastante la clase. eh, Vamos a ir cerrando justamente para plantear que nosotros nos vamos a dirigir ahora a trabajar pulsiones y destinos de pulsión para seguir viendo todo lo que es la primera teoría pulsional y también que nos va a permitir, como dije con anterioridad, ir volcando el interés o la dirección hacia la cuestión de las fantasías y su vinculación sobre todo con la formación de síntomas. Bueno, por hoy dejamos por finalizar la clase. Muchas gracias. Saludos.